Shema Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vamos a seguir con nuestro estudio. Sobre Apocalipsis. Baruch atah Adonai leolam. Estamos hablando que para entender las tinieblas no se requiere de entender ir a las tinieblas, porque lo que hay que hacer es ir a la luz. En su luz veremos la luz. Yo casi no le creo mucho a gente que testifica que han sido satanistas, brujos o budistas, que han conocido al diablo o al enemigo o a los demonios, porque hay que recordar que ellos estuvieron con el padre de mentira y en él no hay verdad, no hay ninguna verdad. Para conocer la verdad hay que ir al Señor. En su luz veremos la luz. Fuera de eso, no hay nada. La luz en las tinieblas resplandece. Hemos hablado de dos reinos, de la marca de la bestia, del número de su nombre, que lo van a poner a mano derecha o en la frente, que van a controlar la economía, la religión y la política, y va a ser el último imperio mundial, el gobierno totalitario del reino de la oscuridad sobre el mundo entero. Pero también debemos de entender que el enemigo es un imitador. No es verdad que Dios pelea con el diablo. Ese es un invento. O que hubo una gran batalla en el cielo y que querían derribarle o darle golpe de estado al Señor. Realmente han entendido un montón de porciones mal. Que dicen que antes del Génesis hubo una batalla en el cielo. El enemigo introdujo mucha información pseudo teológica. Y cuando algo no está en escritura y no puede ser comprobable, usted no tiene que andar hablando algo que en la Biblia no lo dice,
Porque si no lo dice, significa que usted le está añadiendo a la escritura. En el fin de los días, vemos a un falso Cristo y a un falso profeta y al dragón. Pero Mateo dice que eran muchos Cristos y muchos falsos profetas. También la escritura dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es el espíritu del anticristo, dice Juan. Entonces, no solo será una persona, sino muchos anticristos y muchos falsos profetas con un líder. Él imita todo lo que el Señor hace, lo imita él. Dios no pelea con el diablo. Quiero que noten bien eso. Si Dios quisiera destruir al enemigo, solo le hace así, ya estuvo. Por eso se le llama el Hasatán, la basura. El Señor no se rebaja a pelear con una criatura que pecó y se desvió al hacer pecar a Adán. Hasta ahí lo maldijeron. A la serpiente dijo Dios, maldita serás. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y la gran batalla de Apocalipsis 12 que se da en el cielo habla de la atmósfera, no del trono de Dios. Porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. El cielo es su trono. La tierra es el estrado de sus pies. El eterno bendito sea, no tiene límites. No tiene límites. Él es espíritu y no es hombre. Él habita en la altura y en la santidad. Él habita la eternidad. Él no habita en la eternidad, sino que Él es la casa de la eternidad misma. Cuando teológicamente o se toman versículos aislados para poner limitaciones al eterno, a Elohim, creador de los cielos y de la tierra, el Elohim Israel, Yud Hei Bad Hei, Baruch Hashem. No debemos creer que el creador del universo, dice Pablo en el libro de Hechos, tiene necesidad de alguna cosa. También el Salmo dice, si tuviera hambre no te lo pediría a ti. ¿Acaso yo voy a comer animales? Míos son todos los animales del campo. Otra gente dice, es que el demonio gobierna en tal lugar. La escritura decía, el Señor reina. Adonai reina. También la escritura te dice que Yeshua dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto que él tiene, id y hacer discípulos a las naciones. Ahora bien, a Caín se le puso una marca para que nadie lo matara cuando mató a Abel. Luego, primera de Juan dice, y compara a Abel con el Señor, y Hebreos también a la sangre preciosa que habla mejor que la de Abel. Y Juan dice claramente, Caín era del maligno. Entonces vemos que hay dos formas de adoración en el libro de Apocalipsis. Lo otro, que Apocalipsis son las cosas que son, las que serán después de estas. No es historia, es profecía. La historia es el pasado y la profecía es el futuro. El libro fue escrito en el año 90-96 desde la isla de Pasmo en el mar Egeo por el apóstol Juan en una revelación del Espíritu que se le fue dado mediante un ángel a él para que él lo enviara a los obispos de las congregaciones. Ya hablamos del Hijo del Hombre, del sacerdote del orden de Melquisedec revelado en el capítulo 1, del 12 al 3, de cómo se manifiesta el Hijo, cómo limpia el candelabro y cómo le da bendiciones al final. Luego en el 4 vemos la adoración en el cielo. En el 5 el Cordero inmolado y al león de la tribu de Judá que ha vencido.
La adoración de los 24,000, de los 24 ancianos, de los millones y millones de seres angelicales, santos que han partido, y ángeles o malaquín, espíritu. Y de los 4 seres vivientes, el que tiene semejante al león, al becerro, al hombre y al águila volando. Hemos hablado del capítulo 6, de los sellos comparado con Mateo 24. Del capítulo 7, de los santos que son millones de todo pueblo, tribu, lengua y nación, que sale de en medio de la angustia con palmeras en la mano, que lavaron sus ropas en la sangre del cordero. En el 8, de los sellos y del ángel que ofrece el incienso. En el 9, de las trompetas. En el 10, del ángel fuerte que ruge como un león. En el 11, de los 2 olivos y de la doble porción, que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. También hemos hablado de la mujer del Apocalipsis 2 y el dragón que quiere devorar al niño tan pronto nazca, y cómo Miguel se levanta a pelear contra él y lo derriba de la atmósfera. El espíritu del aire que opera en los hijos de desobediencia. También hemos visto en el capítulo 13, y hemos estado hablando de Daniel 7, Daniel 2, Daniel 12, y ayer el capítulo 13, 2 días, y vemos que hay una bestia llamada el falso profeta. Es como una imitación de Juan el Bautista, que anuncia al Mesías que iba a venir. Como habrá un falso Mesías, va a haber muchos falsos profetas, que dirán que el tiempo está cerca y que también que Cristo viene ya. Pero ¿cuál Cristo? ¿De cuál Cristo están hablando? ¿Del falso o del verdadero? Del que vendrá del cielo, el que no andará en los aposentos ni en el desierto. Entonces vemos que hay 2 formas de adoración: los que adoran al Señor y los que no le adoran, los que tienen escrito su nombre en el libro de la vida y los que no lo tienen, los que son sellados con el Espíritu Santo y los que son sellados con el sello de la bestia. Se están definiendo 2 reinos. Es la batalla de reino contra reino. Habla de 2 mujeres, de 2 ciudades: la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y Babilonia, la madre de las rameras de la tierra. Habla de 2 mujeres, una que está vestida del sol y la otra que está vestida de púrpura, oro y piedras preciosas. Una se viste de cosas celestiales y la otra se viste de cosas materiales. Una dice que reina pero que no es viuda. La esposa del Cordero fue viuda 2 días. Al tercer día su esposo resucitó. El que estuvo muerto, pero es aquí que vivo y por los siglos de los siglos. Ahora quiero que vean que hay 2 sellados, 2 grupos de sellados. Hay una porción en Ezequiel capítulo 9. Si alguno quiere ponerlo o leerlo, no importa el remanente que esté escuchando esto, yo estoy hablando a un remanente que sean hijos, que se sienten a la mesa, porque mi pan no es para perros ni para cerdos. El perro y el cerdo son los falsos profetas y los falsos ministros y los malos obreros. Los hijos son los que comen pan a la mesa del príncipe, como príncipes. Por eso que Yeshua dijo: no le deis el pan a los perros, ni las perlas a los cerdos. Y luego dice que los que abandonan el santo pacto, los que se van del pacto de gracia en su sangre y se desvían tras palabrería vieja y en apostasía, son como el perro que vuelve al vómito y la puerca lavada en su lodo. Lo dice Proverbios y lo dice Pedro. Está serio eso. Entonces hablamos de ovejas verdaderas y de corderos, de leones y de carneros. No hablamos con culebras, ni con lobos, rapaces. Este pan es como un maná. Cuando alguien lo quiere retener, se le pudre. Es para gente que Dios se lo mete a su espíritu. Al metérselo en el espíritu, en el tiempo se lo recuerda. Porque el escrito está: es un maná. Es un pan que es sin levadura. Por ende es difícil tragarlo. En el capítulo 9 del libro de Ezequiel, habla de 2 grupos de personas
el Señor llama para que destruyan Jerusalén, porque en el capítulo 8 han visto en el templo un montón de abominaciones, una imagen del cerro, adoran a Tamuz y las mujeres están llorando allí, adorando a Tamuz, moraban la muerte de Tamuz, endechaban a Tamuz, era una idolatría babilónica vestida en el templo de Jerusalén. Por eso que la destrucción venía para ellos. El juicio comenzará por la casa de Dios. Y Pedro dice, se ha de comenzar por nosotros. ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? Dígame usted. ¿A dónde aparecerá? Quiero hablar de los 144,000 sellados. Vamos a ver en el andar las características de los 144,000, que si son realmente un número exacto o es un número simbólico y alegórico. Y no son los que andan vendiendo atalayas, por cierto. En el capítulo 9, oiga, en el capítulo 9 del libro de Ezequiel, dice que venían 6 hombres con armas de guerra para destruir. Con armas de guerra para destruir a la ciudad y a los adoradores de los demonios y de los ídolos, como pasa en Apocalipsis 3. Si alguno adora a la bestia, a su imagen, él sufrirá daño del lago de fuego. Pero aparece un hombre vestido de lino fino, oiga, con materiales de un escriba. Trae un tintero y le dice, pon una marca en la frente a los hombres que me sirven, que me adoran y que no están de acuerdo con la idolatría, la abominación y la mala doctrina que hay dentro de Jerusalén y del templo. Aún en mi casa hay en mi maldad. Y van a empezar a desenvainar espadas, dice. Empiecen en mi casa. Cuando el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, humíllese. Dice, la lleve de ministro, quítese la corona y tíresela a los pies al Padre. A que usted sea rey y sacerdote, póstrese. Porque el hacha viene puesta a la raíz de todos los árboles. Cuando los juicios caen sobre la tierra, se empieza en casa. Porque la maldad se halló adentro de la casa. Casi nadie se siente religioso, porque ha aprendido un lenguaje bíblico. Entonces, cuando usted dice que es religioso, nunca cree que es él. La religión está en el corazón. Lo dicta su forma de culto, su forma de ministrar, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de pensar. La religión es un engaño, es idolatría, sustituye a la intimidad. Y dice que le pusieron una señal en la frente a los siervos de nuestro Señor. En el capítulo 7, de Apocalipsis, hay una palabra que dice, una voz le habla a los 7 vientos, le habla a los 7 ángeles y les dice a gran voz, después de esto vi a 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, o sea, los 4 vientos. La palabra viento también se dice rúa, que es espíritus. El que hace a los vientos sus mensajeros y a su ministro llama de fuego. Los ángeles del norte, del oriente y del sur, cada uno en los 4 puntos de la tierra, estaban ahí y le gritan al que detenía los vientos, y le dicen, no dañen, que no soplase viento alguno
sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel, aparece otro ángel. Uno le dice a 4, no soplen, detengan los vientos. No le hagan daño aún. Y vi otro ángel subiendo del oriente, del sol naciente, de donde sale el sol, del oriente, de Japón y todo eso, que traía el sello de Dios. Ya no estamos hablando del sello de la bestia. El sello del Dios vivo. El sello del Elohim Lehai. Jajai. Jai. El vivo. Jai. Vida. Del Elohim vivo. Traía el sello del Dios viviente. Del Elohim viviente. Porque Elohim es un Elohim vivo. Nunca muerto y nunca morirá. Lo que murió fue el hombre que se había hecho la palabra carne. Si alguno dice que Jesús vino en espíritu, es del anticristo. Y si dice que ha venido en carne, es de Dios. Ahí lo leen, 1 de Juan. Y dice, vi otro ángel subiendo del oriente, de donde sale el sol, y llamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les fue dada la orden de no hacer daño a la tierra, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos una marca con el sello de Dios viviente también en la frente. Unos andarán en el nombre de la bestia, y los santos Yud, Hei, Bad, Hei. El nombre del Abba. En Arrosh. Rosh se dice frente, que quiere decir príncipe. En la cabeza. Pónganselo en la cabeza. Aquí hay 2 sellos, 2 territorios, 2 reinos, 2 Cristos. Un ungido verdadero, el Mashiach, y un Cristo pagano. El que se le sella con el Dios vivo es como que le echen aceite en la cabeza, como surgió a David. Y entonces el Espíritu vino sobre él en ese momento. Como el Señor, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a aplicar buenas nuevas a los pobres, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a sanar a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. Cuando alguien es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, es cuando cree. El libro de Efesios dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras. Arra quiere decir anticipo de nuestra herencia hasta el tiempo de la posesión adquirida. Y te convierten el día en que creíste en templo y morada del Espíritu Santo. Entonces lo mismo va a ser cuando dice que se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el abominable, el que vendrá por obra de Satanás, que Dios va a mandar un espíritu de confusión a fin de que sean condenados, como se le metió a Saúl, como lo andaba Pablo el fariseo endemoniado, hasta que se encontró con el Señor. A Saúl se le había metido un espíritu y quería matar a David. Los falsos profetas y los falsos cristos harán que la gente se endemonee. Una posesión demoníaca de ranas masiva, como en Egipto. Las ranas salieron del río y se metieron en las casas y en todos los aposentos. Fue una invasión de ranas. Y en el capítulo 16 dice que del falso profeta, del anticristo, de la bestia y del dragón, salieron de sus bocas 3 espíritus a manera de rana, pues son espíritus que hacen señales y van a ir a reunir a los reyes de la tierra y a sus ejércitos para reunirnos para el gran día de Dios.
para la batalla del lugar llamado Ar-Megiddo. Armagedón no es una guerra, señores. Como se ha dicho, ya viene el Armagedón. La gente porque no lee y no conoce. Yo conozco el Valle de Megiddo. Es el Valle de Jezreel. Yo viajo a Israel desde hace más de 26 años, por misericordia, para estudiar palabra, para tener una comprensión más amplia de la geografía de la Biblia y de la amplitud de los lugares de índice profético. Entonces, el Valle de Megiddo se ve desde el monte Carmelo, donde Elías decoyó a los profetas. Es un valle que hasta donde te dé la mirada. Ahí será el gran lagar. Ahí la sangre de los enemigos subirá hasta el freno de los caballos. Será un río de sangre y una gran matanza. Ahí en ese lugar murió el rey Josías. Ahí se daba la guerra porque era el camino natural. Oiga esto. Sello. El sello te hace propiedad de alguien. Cuando te sellan, te ponen el nombre de tu Señor. Te ponen el nombre de tu Señor en la frente. En el libro de Apocalipsis, al final dice, el libro de Revelación, realmente ahí se llama Revelación, dice que los siervos del Señor tendrán el sello del Dios vivo y el nombre del Abba, del Eterno en su frente, y ellos mirarán su rostro. Hey, miren, más que querer ver la Nueva Jerusalén, la ciudad santa o los santos que han muerto, vamos a ver su rostro. No te pierdas eso por andar de mentiroso, ni de falso profeta, ni de falso ministro. Ame la palabra, apéguese a la palabra, deje que la palabra lo guíe. No se meta a andar hablando locuras. No vaya a un ministerio que no lo han llamado. No se meta de voluntario. Deje de andar juzgando los ministerios ajenos para levantarse en contra de ellos. No toque a mis ungidos, no haga mal a mis profetas. Deje de vender la palabra. El Señor ha permitido esta pandemia con un propósito. Sacó a la gente de los templos y no es el diablo, es el Señor, porque la gente cree que en los cultos solo ahí en su programa, en esos programas monótonos, muertos y aburridos, que lo han hecho por 30, 40 años. Lo mismo cantan desde hace un montón de años, el mismo modelo, el mismo patrón. No hay visión con frecuencia, la voz escasea, comen comida enlatada, cultos llenos de chistes y de fábulas, de filosofías de greco-romano, invadido de psicólogos, de mercadotecnia, de locutores, no de profetas, no de hombres que el Señor habla por boca de ellos. Y al pueblo le gusta eso, porque al pueblo le gusta entretenerse. Las ovejas oyen su voz, no oyen la voz del extraño. El que tiene oídos para oír quiere decir que discierna la voz. Si usted no logra captar esta voz, en esto conocemos el espíritu de error, dice el apóstol, que el que es de Dios nos oye, el que es de Dios no nos oye. A mí, si me quiere juzgar por la apariencia, va a tropezar. El Señor dijo, no juzguéis por las apariencias. No es por la ropa, no es por la apariencia. No es por donde yo nací. Su espíritu debe estar activado en este momento. El sello del Dios vivo es una garantía que te dice que tú eres eterno, que tenés derecho a resucitar, que eres parte del reino, que eres propiedad del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Mashiach, Yahshua. Apártese de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, y está en la acción. Por cuanto no se gozaron en el conocimiento de la verdad, sino que se gozaron en injusticia, se les es enviado un espíritu de error y para que sean condenados, para que sirvan al enemigo, para que adoren a una imagen, a la bestia. A nosotros no se nos es permitido adorar ídolos. Se nos es prohibido invocar espíritus de muerte. Se nos es prohibido adorar al sol, a la luna y a las estrellas. Se nos es prohibido
entregar nuestros hijos a Moloch. Se nos es prohibido la idolatría en todas sus manifestaciones, porque al Señor tu Elohim adorarás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Amén. Toda rabá. Maldito el que adore ídolos. Está escrito. Sea anatema el que tome el nombre de Elohim en vano. La obstinación es como idolatría y la rebeldía como adivinación. Deja de andarle diciendo a sus niños rebeldes. Entendimos eso hace muchos años, porque es invocarle un espíritu de adivinación. La adivinación es un espíritu que parece de profecía. Deja de andar maldiciendo a Israel, que se hará divino con el tiempo. Maldito el que maldiga a Israel y bendito el que le bendiga. Te guste o no te guste, así está escrito. Balaam quiso maldecir a Israel, era profeta, dice. Y terminó diciendo que la Biblia dice el adivino Balaam. Y lo pone como una característica de los falsos profetas. El error de Balaam, el camino de Balaam y la doctrina de Balaam. Y Balaam quiere decir conquistador del pueblo, son los manipuladores, es liderazgo manipulador de la gente. Ocupan falsas paternidades para manipular, es puro manipuleo. Ocupan falsas coberturas para manipular a los discípulos de Adonai, y Dios es celoso. Lo que ustedes deben de aprovechar en este tiempo de soledad, que desesperante, que no podemos ni salir, nosotros entramos a otros 15 días más difíciles. Sin embargo, yo casi nunca cuento testimonio, pero en el año 94 andaba yo en Jerusalén, el último día de estar en Jerusalén, iba al cótel, al muro, me iba al monte de los olivos, me iba al monte de Sión, me iba al Gólgota, andaba aprovechando el último día yo solo, caminaba en las calles y yo oí, ahora, no necesita creerme, se lo voy a decir yo, oí que me dijeron, vete al hotel y enciérrate un momento. Y yo no quería ir porque era el último día. ¿Qué iba a hacer al hotel? Cuando entré, el apartamento, el cuarto ese, estaba lleno de la gloria del Señor. Y me di cuenta que el Señor no me había llevado a Jerusalén, a Israel, para ver Israel, sino para estar con Él. Este no es un tiempo de cuarentena. Es un tiempo para que renueves tu intimidad con el Señor, tu comunión. Es un momento que el que tenía ministerio se avive, que el que estaba frío avive el fuego del don de Dios que hay en usted. Y deje de renegar, sino que dé gracia, porque este es un anticipo de lo que va a ser el gobierno totalitario del anticristo. El mundo entero estará bajo su dominio. Habrá una gran persecución. En ese tiempo vamos a desobedecer, claro que sí. Yo no sé si voy a estar ahí, no sé ni cuántos años voy a morir. Y los hermanos no quieren estar ahí ninguno. Pues que les vaya bien a todos. Váyanse. No vayan a suicidarse. No vayan a suicidarse. Las sectas llevan a la gente al suicidio. Cuidado. La gente manipula para arrastrar. Esa es la doctrina de Balaam y terminó siendo adivino. Quería maldecir a Israel. Bendito el que le bendijere y maldito el que le maldijere. Ese pueblo no puede ser maldecido porque su Adonai lo bendijo. Tiene fuerza como león. Se levantará sobre la fiera y va a derritar a sus enemigos. Está escrito. Está escrito. Si lo quiere borrar, en su doctrina lo está borrando ya. Todo el que es antisemita, antihebraico, antijudío, en la doctrina lo dicen, que el Señor sustituyó a Israel por una iglesia gentil. Amados, los gentiles fueron incluidos en el pueblo, no el pueblo en los gentiles. No lo confunda, de ambos pueblos hizo uno. Así que no son dos pueblos, es uno solo. Los apóstoles todos eran judíos. La iglesia, la base del libro de Hechos era judaica, todos de Israel. Todos partes de las tribus. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, en un nuevo pacto. De ambos pueblos hizo uno. Por lo tanto, judíos y gentiles tenemos acceso al Padre por el Espíritu. Pero cuando usted viene al Señor, ya no es gentil, porque gentil no es una buena expresión. Gentil es algo pagano.
quiere decir de las naciones, los Goy. Como Ruth era gentil, pero al venir a Belén se encontró con el Redentor y se hizo parte del pueblo. Entonces, ustedes fueron añadidos como olivo silvestre al olivo real. Fueron traídos en el Mesías, no en una iglesia, en el Señor. Tiene que estar en el Señor para que sea participante de la promesa, de la gloria, del pacto, de la promulgación de la ley, del culto, de las promesas hechas a los padres. Ahora dice, sellemos a los siervos de nuestro Dios. Y oiga bien, y oí el número de los sellados. 144,000. Ahora, en la Biblia, quiero para ver si este número es un número literal o es simbólico. Los 144,000 es una multiplicación. Crece y multiplícate. Llena la tierra y sojúzgala. Es un número de multiplicación. Por eso primero dice, 12 de las 12 tribus de los hijos de Israel, 12,000 sellados. La palabra 12,000 ya está en la Nueva Jerusalén. Dice que hay 2 puertas, hay 12 puertas que son los nombres de las tribus. Aquí aparecen otra vez las tribus. Y también dice que tiene cimientos que son los 12 apóstoles del Cordero, el fundamento sobre la roca. Entonces vemos a los patriarcas, el pueblo anterior y un pueblo nuevo renovado. David apareció con ese número. Él organizó 24 órdenes de Kohanim, de sacerdotes, para que ministraran continuamente 24 órdenes. Si usted multiplica 24 por 12, 24 por 12,000, le salen 288,000, o sea, el doble de los 144,000. Y en la escritura dice que David organizó y tenía 288,000 oficiales. O sea, el número ya estaba allá, ya venía de allá. Los 24 ancianos que son reyes sacerdotes, David ya había organizado ancianos, que eran los líderes, los padres sacerdotes que ayudaban en la organización del templo. El cielo es un templo, se adora, existe el tabernáculo ahí arriba. También está el arca del pacto, está el altar del holocausto, el altar del incienso, la menorá, el candelabro, está el lavacro, está la mesa de los panes de la proposición. Y al final el Señor extiende el tabernáculo sobre ellos. Ellos serán su pueblo y Él será su Elohim. O sea que no ha cambiado el organigrama de Levítico. Es el modelo del monte. Y empieza a mencionar las tribus. Vamos a ver. ¿Qué es 144? Es 12 por 12. David una vez quiso hacer un censo para ver cuántos hijos de los hijos de Israel había. El Señor le había dicho a Abraham, tu descendencia será como la arena que está en el mar y como las estrellas en los cielos y como el polvo de la tierra a multitud. Incontable, nadie podía contarlo. Cuando David quiso hacer un censo, a Juan no estaba de acuerdo. Quería saber cuánta gente era. Y no lograron hacerlo bien. Y el Señor se encendió en ira y mandó plagas sobre Israel. Y le puso 3 condiciones a David. Luego Isaías 53 dice que como cordero mudo, el siervo del rey, el Mesías, como cordero mudo será llevado al matadero, delante del que lo trasquila. Enmudeció y no abrió su boca. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Oiga, molido por nuestros pecados. Golpeado y azotado. Le tuvimos por herido de Dios y azotado. No le estimamos. Y al final, cuando él muere, aquí habla del madero. De esta porción de Isaías 53 habla del madero. Al final, en el 53:8 dice, por medio de la opresión fue quitado el juicio. Y respecto a su generación, a su descendencia, él no tuvo hijos en la carne. A su descendencia, hace una pregunta, ¿quién la contará? Porque fue quitado
de la tierra de los vivientes. Cuando usted lee Mateo 1:17, empieza a hablar de la genealogía. El libro de Mateo es un libro de genealogía. Se dice libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach, ben David, ben Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá a Fares, Fares a Herrón, Herrón a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David. Y luego dice 17, de la manera que desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Las generaciones no son años, son personas. Y no dura 40 años como han dicho por años los teólogos. 14 generaciones desde Abraham hasta David. Y de David a la deportación a Babilonia, 14. Y de la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Entonces 3 por 14 son 42 generaciones. El número 42 está relacionado en la Biblia con la muerte. Job 42, la muerte de Job. Eliseo mató a 42 muchachos. Los osos lo mataron cuando él lo maldijo. Jehú mató a 42 hermanos de Josías. El anticristo, según Daniel, iba a gobernar 42 meses. Antíoco Epifanes iba a profanar el santuario 42 meses y todos con muerte en medio. Elías oró para que no lloviese 42 meses y terminó con la matanza de los falsos profetas en el monte Carmelo. Yeshua se supone que también predicó 42 meses. Los dos olivos predicarán 42 meses, o 1260 días, o tiempo, si la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Pero cuando usted escudriña bien, Mateo 1:17, no salen 42 generaciones, solo llegan hasta 41 con el Mesías. La número 42 son los hijos del Mesías, pero ahí no se puede contar, porque no es un hombre, es una multitud de millones de santos que se convertirán. Así que la pregunta es, ¿quién contará la generación del Señor? El número 12 es el número del pueblo. 12 tribus, 12 palmeras en el Elín, 12 piedras preciosas en el pectoral, 12 puertas en la Nueva Jerusalén, 12 tribus, 12 patriarcas. 12 piedras levantó Josué. Con 12 piedras hizo un altar Elías. A Ismael le prometieron 12 príncipes. Todo el número del pueblo. El Señor escogió a 12 apóstoles. Sanó a una niña de 12 años, la resucitó, y a una mujer de 12 años la sanó. 12 es gobierno, el número del pueblo. El Señor le dijo a los apóstoles, ustedes estarán sobre 12 tronos, juzgando a las tribus de Israel. Entonces 12, el número del pueblo. Cuando usted lo multiplica, le pone otro 12, o sea, más pueblo. Entonces salen 12 por 12. ¿Cuál es la manera de que alguien se multiplique y sella a la gente? Para sellarlos tienen que haber creído, y para haber creído tienen que haber oído, y para haber oído tienen que haber sido enviados. Oiga, dice, todo el que invocare el nombre de Adonai será salvo. Pero ¿cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea que depende de la voz del Padre para que alguien crea. Entonces, ¿cómo se multiplica 12 por 12? Es cuando la gente es salva. Uno es salvo el día en que cree, ese día es sellado. Ahora vamos a ver. Tomemos nota. Dice que la salvación, dice Isaías 26, salvación puso Dios por muro y ante muro. La salvación es un muro que te guarda del enemigo para que no se meta y de ti para que no te salgas. Guardado. Salvación puso Dios por muro y ante muro. Ahora miremos el muro de la santa ciudad. Y vi la santa ciudad con un muro que tiene 144 codos, medida de hombre, la cual es de mensajero. Un codo, 45 centímetros, la medida de hombre o de ángel. Pero el ángel es malak, es mensajero. O sea que el muro de la santa ciudad también tiene el mismo número de los 144. Tiene 12 puertas y 12 cimientos.
La longitud es 12,000 estadios. Si usted multiplica 12,000 estadios por 12 puertas, le salen 144,000. O si lo multiplica por 12 cimientos de los apóstoles, también le salen 12,000. 144,000. Solo les dejo estos números para que piensen que la generación del Señor no puede ser contada. Pero aquí aparecen 144,000. Número de salvación según el muro. Sellados. Son los que no van a estar de acuerdo con la idolatría. Que ya tienen que estar sellados. Porque usted es sellado. 1:13 de Efesios. El día que cree. Si alguien puede poner Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, tiene que ver con la salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía o las arras de nuestra herencia, para la redención adquirida, para la alabanza de su gloria. O sea que el Espíritu Santo ha venido a vivir en nosotros como un anticipo de que somos salvos y eternos. Así que la máxima expresión y el máximo regalo de un hombre mortal que va a morir es que el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, more en ti y te haga templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de santidad que levantó a nuestro Señor de entre los muertos, Él se entregó mediante el Espíritu eterno, y el Espíritu de santidad lo levantó entre los muertos. Por esta causa oramos para que sean llenos del conocimiento de sabiduría y la revelación. El 144 es el número de multiplicación. El sello es el número de salvación. El muro es salvación. La salvación es Yeshua. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Hechos 4:12 dice: en ningún nombre hay salvación. En el nombre de Yahshua es Ya, el nombre del Padre. Shua, el Padre salva. Ese es el nombre del Mashiach, Yahshua. 144,000. Y empieza a mencionar las tribus. Empieza a mencionar las tribus de Israel. Y dice: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Asher, 12,000 sellados. De la tribu de Nectalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y del último, el Viví, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Estos nombres de los 12 apóstoles del Cordero aparecen en las bendiciones de la herencia. Cada nombre de ellos tiene una herencia en las cartas. Algunos dijeron hace años, nos enseñaron que no aparecía la tribu de Dan, que había sido quitada la tribu de Dan, porque iba a salir el anticristo. Mire, no especule, solo porque allá dice que será serpiente, que botará el caballo al jinete. Significa que iba a ser un guerrero. Dan es el territorio de la ciudad de Tel Aviv hasta el día de hoy. Sansón era parte de esa tribu. Dan quiere decir juicio o juez. Entonces, lo que pasa es que aquí quitan a Efraín y ponen a José, que es el papá. Y Manasés es hijo de José. O sea, meten la doble porción de José. Pero cada nombre, Yehuda. En el nombre en hebreo de Yehuda tiene las 4 letras del nombre del padre. Yud, Hei, Bat, Dalet, Hei. Le meten la palabra di, da, donde viene amado, David. Yehuda. El que me ama, mi palabra guardará. A él le dijeron. Entonces, Yahudi es el que ya ama. Los amados del Padre.
los leones de la tribu de Yehuda, los hijos de David, el orden del sacerdocio. Rubén, Rud es ver, mirad. Rud, ven, es un hijo. Miren a un hijo. Aquí, si tú eres hijo, también eres heredero, eres coheredero. Y nuestro Adón vino de la tribu de Judá. Ahora eres Rubén, eres parte del hijo. Veo un hijo en ti. Luego aparece la tribu de Gad. Significa fortuna. Y Dios que es rico, por su gran misericordia con que nos amó, nos dio a su hijo. Y con él, ¿cómo no nos dará con él todo? Somos afortunados. Somos Gad. Aser. Cada vez que aparece bienaventurado, realmente se dice Asher. Es muy feliz. Muy feliz, Asher. Asher mojará su pie en aceite. Tú eres muy feliz. Eres bienaventurado. Se tradujo bienaventurado. Bienaventurados los que leen la palabra de este libro. Bienaventurados los que guardan la palabra. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Asher, Asher. Cada vez que en Mateo 25 dice bienaventurado, bienaventurado, es Asher. Bienaventurado el varón, se dice Aser. La tribu de Asher. Oiga esto. Muy dichoso. Ha sido escogido de la tribu de Neftalí. Esa es contienda. Un guerrero. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Somos Neftalí. Entendido entenderá. Manasés significa que Dios hace olvidar. Él te vas a olvidar de las tribulaciones, de tus pruebas, dijo José, pero también él se olvidó de tu pecado. Eres Manasés. Simeón quiere decir oyendo, Shomea, oyendo, los que oímos. Ahí aparece Shen, el nombre, Shomea, así se dice. Simeón. Un Simeón empieza cuando el Señor nace. Un Simeón, un profeta lo toma. Cuando él muere, un Simeón le ayuda a llevar el madero. Llama a un Simón, a Pedro. Simeón, el hombre de la espada, oyendo, los que escuchan al Señor. Son Simeón. Leví quiere decir unido. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Todas estas porciones del nombre de la tribu está traducida al español en las cartas y en toda la escritura. Oiga, de la tribu de Isaacar. Isaacar quiere decir recompensa. Era la tribu entendida en los tiempos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Para hacerlo Isaacar. Isaacar. El Señor me ha recompensado. Zabulón. Zabulón. Ahora morará conmigo mi marido. Tierra de Zabulón y Neftalí. Ahí llegó a habitar el Señor. Zabulón quiere decir morada. Nosotros somos edificados como morada de Dios en el espíritu, como Zabulón en el espíritu. El Señor mora en ti, eres Zabulón. En la tribu de Yosef, quiere decir, él añade, si él te ha dado al hijo y no tenías nada, ¿cómo no nos dará con el hijo todo? Él te ha añadido bendición, te ha añadido vida eterna, te ha añadido espíritu, te ha añadido dones, te ha añadido frutos, te ha añadido armadura, te ha añadido bendiciones, promesas sobreabundantes, te añade gloria, te añade bendiciones hasta que sobreabunde. Yo digo amén. Y Benjamín, Ben es hijo, Yamín, la mano derecha. Las ovejas, como el hijo está a la diestra del padre, a la derecha es Benjamín. El hijo a la diestra es Benjamín. Oiga, la oveja, Rachel, murió para parir a Benjamín. Benjamín es el último hijo de la casa. José se dio a conocer a su hermano hasta que Benjamín vino. Tiene que regresar Benjamín. Benjamín nació en Belén, igual que David. Los otros nacieron en Adán Parán. Solo Benjamín nació en la casa y en Belén de Judá, en Beilejem. Benjamín. Después de esto vino una gran multitud. Después de los sellados, del número multiplicado,
ve una multitud que nadie puede contar. Eran millones de millones. La generación no puede ser contada. Eran de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua. Y lo primero que dicen es, la salvación le pertenece a nuestro Elohim. Oh, amado, no es la exclusividad de una iglesia. No es la exclusividad de una denominación. Al ver tanto nombre de denominaciones, hasta miedo da. Porque la esposa del Cordero solo debería tener un nombre. Debe de tener un solo nombre. La gran ramera tiene muchos nombres. Y se cree reina. Una multitud. Son sellados. Los nombres de las tribus representan un poderoso mensaje. Esto está en Génesis 29 y 30. ¿Cómo le van cambiando los nombres? ¿Por qué le ponen los nombres? Luego Jacob bendice a las tribus. Y luego también Moisés bendice a las tribus. Cuando el Señor vino, Él vino a bendecir y a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La promesa, dijo Pablo, que ha de alcanzar nuestras 12 tribus. Y Pedro, al escribir su carta, dice, tribu se dice Shevet, como el nombre de la casa. Dice, a las 12 tribus, Shalom. Y realmente, voy a meter una cuñita más, como de José, eran 12 hijos de Jacob, de Israel. Pero de José dieron 2 tribus, Efraín y Manasés. Porque a Leví lo apartaron para el sacerdocio. Así que realmente eran 13. ¿Sí? Por eso habían 12 campamentos. Y Leví no estaba entre ellos. Leví estaba en medio. Ahí lo leen, está en número eso. También cuando Moisés mandó uno de cada tribu como espías a ver la tierra prometida, no envió a ningún levita, sino que un levita, que era Moisés, mandó a los 12 tribus. Uno de cada tribu, porque a José se le dieron 2 tribus. En el libro de Números dice, no contarán las tribus de Leví. Pero aquí es contado, porque quitan a Dan para meter a Leví, para enseñar algo. Ahora, vamos a ver. En el capítulo 14 de Apocalipsis, vuelven a aparecer los sellados. Ya vimos que están sellados los hijos del diablo, con espíritu de error, falsos profetas, ministros falsos. Pero también están los hijos del Eterno, que han recibido la santa unción, la unción del Kadosh, la unción del santo. Y mire, he aquí que el Cordero, 28 veces aparece la palabra Cordero en referencia al Mesías. Y otras 2 veces en referencia al falso profeta y al anticristo, porque son falsos corderos, son imitadores. El Cordero en pie sobre el monte de Sión. ¿Qué pasó en el monte de Sión? Bueno, hay un monte de Sión arriba y uno abajo, pero el monte de Sión es el lado norte de Jerusalén, donde David tomó y le llamó la ciudad de Sión. Sión en el máximo esplendor, hasta que habite el Señor en Sión, hasta que veamos a Dios en Sión. Sión es su pueblo, la esencia del Espíritu. En el monte de Sión se derramó el Espíritu Santo en el día de Shavuot o Pentecostés. Los 12 apóstoles. Y sobre una multitud que no eran 120. No eran 120. Lo han dicho por años porque no leen bien el libro. Por no estudiar la fiesta, no entienden. Los 120 estaban en el día de la elección de Judas. Ese es en el 1.15 de Hechos. Ahí era la cuenta del Homer. Contaban desde la fiesta de primicia hasta Pentecostés 50 días. En esos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los hermanos eran como 120. No dice que eran 120. Ahora, cuando llegó el día de Pentecostés, que es otro día, estaban todos, unánimes juntos. Hasta cantaban que eran 120 los bautizados. Hasta lo oigo predicar hasta el día de hoy todavía. Así que por favor escudriñe bien, lea bien, para que no ande diciendo cosas que no están escritas. Como que Moisés predicó
como que Noé predicó 120 años, como que Elías fue arrebatado en un torbellino, todo eso en un carro de fuego, dicen, eso en un torbellino. Ayúdate que te daré, tampoco está en la escritura. Hay un montón de cosas que dicen que no está en la escritura. Son conceptos teológicos y alegorías. Y aquí ese escrito está nada más. Si no está escrito, yo no lo digo. Oiga, el monte de Sión era la ciudad del rey David. Ahí está el sepulcro de David. En el monte de Sión, literalmente, en hebreo dice, porque no sabéis acercado al monte que se podía palpar. Eso es el Sinaí. Si no os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos escritos en los cielos. Los primogénitos se llaman la primicia, al primer fruto, a la primicia. Hay un orden de resurrección. El Señor, las primicias y luego lo de Cristo en su venida. Las primicias. Hay un grupo que es primicia. Pablo lo dice en Romanos 8. Gemimos con dolores de parto porque tenemos dentro de nosotros las primicias del Espíritu. Las primicias es un grupo maduro, de un remanente que resurge. Quiero ver ese fruto maduro. Dice, en el monte de Sión, ahí está la tumba del rey David. Y Pedro lo dijo, la tumba de David está entre nosotros hasta el día de hoy. Cuando llegó el día de Shavuot, así se dice en hebreo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. No dice que era un viento recio, fue un trueno, como estruendo de un viento recio que soplaba. Hubo un ruido poderoso que se alborotó todos abajo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Eran idiomas, no era ribi, tibi, no, eran idiomas dadas por el Espíritu Santo. Se apartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en sus cabezas. Estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu, porque ellos ya les habían soplado antes, habían sido elegidos para tener el Espíritu sobre ellos. Cuando vino el Espíritu sobre ellos, fue en el mismo día, celebrando cuando se había entregado la Torá en el Sinaí. Nos hemos acercado al monte de Sión, a un nuevo pacto, a la esposa del Cordero, Jerusalén la celestial, y vi a la santa ciudad como una esposa ataviada para su marido. Si la ciudad existe, pues está bien. Pero si es solo un símbolo del pueblo, la ciudad santa, compuesta con tribus y apóstoles, con un número de salvación, con una calle de oro, con un muro de 144, el número de los sellados, con un muro inmenso. Era un cuadro, como el amor del Señor, la longitud, la altura, la anchura y la profundidad del amor, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud del Mesías. Bendito sea Hashem. Espero estar siendo entendido realmente. O espero, mejor dicho, para no ofender a la audiencia, que no sé cuántos son, algunos 20. El monte de Sión es donde derramó la gloria. Abajo era la tumba del rey David. Ellos estaban en el aposento alto en el monte de Sión. Ese día se añadieron. Los 12 apóstoles se pusieron a hablar. Pedro se puso a hablar con los 11. Y se añadieron ese día 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Una gran cosecha de salvación. Salvación puso a Adonai por muro y ante muro. Abrió puertas vuestras cabezas, entrará el Rey de Gloria. La ciudad santa se llama en Ezequiel 48:35 Adonai Shammah. Quiere decir el Señor está allí, su presencia sobre la tierra, sobre los apóstoles del Cordero, llenos del Espíritu, del sello, de la marca en su frente. Se les puso fuego en su cabeza. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Lo dicho por Joel.
Oiga cómo dice, y vi en el monte de Sión al Cordero, y con él estaban, o sea, ellos están en el Señor y con el Señor. No estoy hablando de gente loca aquí. 144,000 que tenían su nombre. ...44... El número 44 me emociona. Dam. ¿Sabe que la palabra sangre en hebreo se dice dam? Y el valor es 44. No sé por qué. 144,000 que tenían su nombre. Tenían el nombre del Cordero, Yahshua. Tenían el nombre del Cordero y el nombre de su padre. El nombre del Abba. Escrito en sus frentes. Ahí no cabe ningún sello de la bestia. Ahí no caben 3 seises. Ahí no cabe el número del anticristo. Ahí caben los hijos del Padre. Aquí hay 2 grupos de sellados en la frente. La palabra sería señal en la frente. La palabra frente se dice rosh o cabeza, que quiere decir príncipe. En su frente oí una voz del cielo. Oiga, ellos estaban en el monte de Sión. Oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como la voz de un gran trueno, como el estruendo de Pentecostés. Y la voz que escuché era como de arpistas, como de los hijos de David. Quinorot, arpistas, los que tocan el quinor, el arpa. Como de arpistas, cuando tocan sus arpas y ellos cantan un jalel, un himno nuevo. Puso en mi boca cántico nuevo, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Elohim. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Me puso sobre la roca. El monte de Sión no se mueve, sino que permanece para siempre. Cantan un cántico nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender ese lenguaje, ese cántico, el himno, sino solo los 144,000. Quienes habían sido redimidos en la redención en la sangre. No hay otra forma de redimir, es en la sangre. Y ahora no solo dice que son de las tribus de Israel, aquí dice dentro de la tierra. O sea, abarca los 4 cabos de la tierra. Fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que nunca se mancharon con mujeres. Oh, el Señor les había dicho en el Sinaí, estén preparados al tercer día, no toquéis mujer. En el capítulo 12 de Mateo y primer libro de Samuel 21 habla de David, que comió panes de la proposición. Y el sacerdote Abiatar le dijo, ¿tenés algo de comer aquí? Solo pan de la presencia. Te lo daré a menos que te hayas guardado de mujeres. Ayer y anteayer, dijo, 2 días. Los vasos de los jóvenes están limpios. No hemos tocado mujer en 3 días. Y al tercer día era la orden que estuvieran preparados porque el Señor descendería. Y les dijo, no toquéis mujer. No estoy despreciando a las mujeres porque en el Señor no hay varón ni hembra. Pero la esposa del Cordero es honrada, es una mujer, es una hija. Pero también está la ramera, que es una mujer también. Ahora, amados, cuando el varón nacía, lo guardaban 7 días y al 8º día lo circuncidaban. Y ella pasaba 33, miren ese numerito, 33 días purificándose. A los 40 días era llevado al templo para presentarlo al Señor como un primogénito, como hicieron con Yeshua. Pero cuando era niña tenía que pasar 14 días y al parir mujer tenía que guardarse 66 días.
Entonces, ¿de cuáles mujeres estaría hablando? Si lo hablamos simbólicamente, si son vírgenes, los varones estos, o las hembras también, no sé, porque en el Señor no hay varón ni hembra, es uno. Si esta palabra está acá y le dice, son vírgenes, ¿quién es virgen en la Escritura? La Virgen de Israel. ¿Quién parió al Mesías? Una virgen. ¿Y qué dice de Pablo? Hijitos míos, os celo con celo de Dios, porque quiero presentaros como una virgen pura al Mesías. Y él se la presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora miremos a la ramera, que es la religión, el sectarismo, todo ese montón de movimientos fuera del Mesías, fuera del Señor. Dice que la gran ramera la trae una bestia, el anticristo, el espíritu de iniquidad, trae al amante, la religión, la gran ramera, que se siente en todas las naciones, que han fornicado con ella todos los reyes de la tierra, se ha hecho albergue de ave de rapiña, de todo demonio inmundo. Ella es templo de demonios, como los que van a seguir al anticristo. Pero ella es la madre de las rameras de la tierra. O sea que esta mujer tiene hijas. Es Jezabel con Atalía, con Herodías, con el espíritu de Jezabel. Ellos no se contaminaron con mujeres. Bueno, yo ya lo voy a decir. No se mezclaron con las hijas de la ramera. Permanecieron vírgenes. Y una virgen no tiene pasado de qué avergonzarse. Significa que una virgen que haya sido lavada y limpiada con la sangre del cordero, los pecados te fueron borrados. No tienes memoria de tu pasado. Eres como una virgen pura. No importa cuántos pecados hayas cometido en tu vida. Si Adonai te perdonó, te considera virgen pura. Entonces la virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes, los viejos juntamente. Yo sé que para comprender este lenguaje tienen que haber leído la escritura. Estos no se contaminaron con mujeres. Son redimidos, fueron sellados, tienen el nombre en la frente. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son, es un grupo, son en tiempo presente, son a los que siguen al Cordero. Estos no están siguiendo hombres, no están siguiendo predicadores, no están siguiendo un discípulo del enemigo, no andan vendiendo atalayas. No son adventistas, ni católicos, ni mormones, ni evangélicos, ni protestantes, ni pentecostales, ni de la nueva era, ni de la nueva estación, o de la paternidad, o de lo apostólico, o de una iglesia profética, tanto nombre que hay hoy. De los amigos presbiterianos, cuécaros, anglicanos, protestantes, esotéricos, de todo un montón de nombres. Estos no se contaminaron con nadie, ellos siguieron al Cordero. Siguen al Cordero. Siguen al Cordero. Yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas, por ende siguen al Cordero. No hay tinieblas en este pueblo. Oiga, son vírgenes, siguen al Cordero, por donde quiera que vaya. Si nos mete en el valle de la sombra de la muerte, Él estará conmigo. Si me envía como oveja en medio de lobos, Él va conmigo. Si me toca defenderme, Él va a ir conmigo. Si me toca confrontar, Él va a ir conmigo. Donde quiera que vaya, Él estará conmigo. Ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. No andamos siguiendo a hombres acá. No fuimos edificados en un hombre, sino en la roca. Estamos parados en el monte de Sión, porque los que confían en Adonai son como el monte de Sión. Salmo 48, yo he puesto mi rey en Sión. Irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Sión, su habitación. Baruatá. Ellos siguen al Cordero. Una pregunta textual. ¿Quiénes de los que están escuchando siguen al Cordero y su doctrina? Siguen al Cordero y su palabra. Fueron redimidos, fueron sellados, son parte de las tribus, redimidos de entre los hombres. Están con el Cordero, tienen el nombre de la Padre en la frente. Tienen el número del muro. Tienen un número de multiplicación.
estos fueron redimidos de entre los hombres. O sea, no solo entre la tierra ni entre los hijos de Israel, de entre los hombres. De entre los hombres. Como primicias. El fruto maduro. Estatura del varón, el fruto maduro. Como primicias, Bikurim. Hay una fiesta llamada Bikurim. Pentecostés es la fiesta de Bikurim también, fiesta de primicias. Yeshua resultó en la fiesta de primicias. Él es primicias para el Cordero. Las primicias son los aceptados primero. Son como los primogénitos con doble porción. Como primicias para Elohim y para el Cordero. Y esta última palabra me gusta. En sus bocas no se halló engaño. Hablan, escrito está. El Espíritu de Adonai ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. Y este es mi pacto que haré contigo. Mi espíritu que he puesto en ti. Y mi palabra que he puesto en tu boca. No faltarán sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Este será mi pacto con ustedes. Desde ahora y para siempre. Si entre sacar lo precioso entre lo vil serás como mi boca. Que te pongan tizón en la boca. Que te purifiquen los labios. Que te cambien el lenguaje. En su boca no falla la mentira. No son falsos profetas. No predicaron falsedades. Y para no predicar falsedad hay que hablar escrito está. La escritura ya sola se interpreta. Una porción se encuentra en otro lugar. Un poquito allá, un poquito acá. Línea sobre línea, reglón sobre reglón. Lo que está oculto el Señor lo revela luego. Oiga, no se halló en ellos engaño. Ellos caminan en la verdad, en la vida, y van al Padre, porque son sin mancha. El Señor trae una esposa virgen, gloriosa y sin mancha. ¿Qué es mancha? Dice que los falsos profetas comen impúdicamente entre ustedes en los ágapes. Cenan con ustedes, eran las cenas de Pesa, los recordatorios de Pesa. Se llamaba ágapes, fiestas de amor. Comen impúdicamente con vosotros y se recrean y se apacientan a sí mismos y se recrean en sus errores. Estos son manchas en vuestros ágapes. Amados, las manchas son falsos profetas. Ellos son sin mancha y la esposa no tiene mancha. Así que el Señor se va a presentar a sí mismo una esposa sin mancha. O sea, afuera falsos profetas. Los perros estarán fuera. Y todos los mentirosos. Y todos los cobardes. Y todos los pecadores que no han sido perdonados. Son sin mancha delante del Señor. Estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Tomen las bendiciones de las tribus, la redención por el Cordero. Las manchas fueron quitadas, los falsos profetas fueron echados fuera. Que no se haya en nuestra boca mentira. Ojalá termines con tus días como terminó David. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Las últimas palabras de David, hijo de Isaí. El Espíritu del Señor ha hablado en mi boca, en mi lengua, y su palabra ha estado en mi boca. El Espíritu y la esposa dicen, ven, que no se haya engaño en ti. Bota la vieja levadura. Aprende a comer, escrito está, para que no seas engañado y tampoco engañes. El que cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. La gran meta no es ser apóstol, o evangelista, o pastor, o obispo, mucho menos cura, o padre espiritual. Quítense esa vanagloria, esas jactancias. Bote su corona, tírese a los pies del maestro. Y yo te digo una cosa, que andarás con el Cordero, con vestidura blanca. Te van a considerar virgen. Para el Señor, su esposa es una virgen que nunca ha cometido pecado. ¿Sabe por qué digo eso? Porque
Él se olvidó de tus pecados, borró tus rebeliones, no se acordará más de tus pecados y los echará a lo profundo de la mar. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado si andamos en luz, como Él está en luz. Su palabra es verdadera. Estas son palabras fieles y verdaderas, que no las escribí yo. Para entender Apocalipsis tienen que entender los otros 65 libros. Si no los entendemos, por lo menos guardemos la palabra, comprendamos, y que Dios nos dé espíritu de comprensión y de revelación en el conocimiento de Él. Paz a vosotros, sellados del Espíritu. Sigan al Cordero. Y al final de los días van a ver al Señor en bendición. Gracia y paz. Ahab y Shalom, o sea, multiplicado, de parte del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La gracia sea sobre todos vosotros. Amén, ve amén. Shalom. Baruch atah.